Es esa época del año donde debemos hablar del nacimiento de Jesús. Y aunque no sabemos el día y la hora exacto en cuanto ocurrió, ¿qué haría si te digo que tenemos evidencias bíblicas suficientes para saber en qué mes ocurrió? Así que permíteme mostrarte las evidencias bíblicas más fuertes de cuándo nació Jesús y enseñarte por qué tenemos razones bíblicas, por qué aún tenemos razones bíblicas para celebrar en Navidad. Así que cuando te sientas a la mesa en esta cena de Navidad, puedas hacerlo con un significado real. Y antes de entrar a explorar este fascinante tema que nos toca, ¿verdad?, por motivos de estas fiestas, permíteme recordarte, como siempre acostumbramos a hacer, a suscribirte al canal. Estamos una familia que hemos ido creciendo y de esa manera puedes ayudarnos a nosotros como ministerio también. Te recuerdo que le des un me gusta. El algoritmo de YouTube coloca los videos cuando reciben me gusta. Así que funciona YouTube. Y también que compartas este video. Y precisamente esto, en estas fiestas, donde muchas personas hacen esto simplemente por una motivación a veces mundana o no correcta, y otras veces, muchas veces no saben por qué lo hacen, o no tienen razones suficientes para eso. Y eso es lo que quisiéramos aportar en el día de hoy. Así que ayúdanos compartiendo este video también, dándole un me gusta y suscribiéndote al canal. Eso va a ser de tremenda ayuda para nosotros. Lo primero que debemos hacer rápidamente, y pretendo ser bien breve en este video, es responder a la pregunta: ¿cuándo realmente nació Jesús? ¿Cuándo fue que realmente nació Jesús? El médico amado e historiador Lucas, el evangelista, ha demostrado ser más preciso que el político historiador romano Pluvius Cornelius Tacitus, que fue su nombre, ¿verdad?, en latín, que lo conocemos como Tácito, porque se ha descubierto sellos y asuntos, artefactos arqueológicos que prueban que los datos que Lucas da en Hechos de los Apóstoles y las fechas de reyes y gobernadores con sellos reales que se han descubierto también son más precisas que muchas de las cosas que Tácito ha dicho. Entonces, Lucas es un historiador preciso y se conoce como tal por esa razón. Y precisamente eso es lo que quiero mostrarle. Lucas en sus escritos intenta ser bien preciso. ¿Okay? La clave para entender el nacimiento de Jesús está precisamente en el Evangelio de Lucas. ¿Okay? En su capítulo 1, en su versículo 5. Él da la fecha del nacimiento de Jesús con relativa precisión. Y permítame leer el texto. Dice: sucedió en los días de Herodes, rey de Judea, y de ciertos sacerdotes llamados Zacarías. Y luego usa una frase que mucha gente pasa por alto, y permítame guiarlos en el griego. El griego dice Etzefeimerías Abía, que eso se puede traducir como del grupo de Abías, o de la clase de Abías, quien tenía una mujer de las hijas de Aarón llamada Elizabeth. Lucas aquí prácticamente intenta darnos una fecha. De nuevo, es muy preciso Lucas. Intenta darnos una fecha usando un sobrescrito antiguo. El sobrescrito antiguo era que nombraban a un rey, y en los días del rey fulano, o durante el sacerdocio, o durante los días del sacerdote sutano, ocurrió tal cosa, ¿verdad? Ellos no fechaban como fechamos nosotros hoy. O sea, día, mes, año. No, ellos fechaban citando el año del reinado de un rey o un sacerdote, el turno de un sacerdote, etc. Es exactamente lo que hace lo que hace Lucas aquí. Y esa frase que dice, sucedió en los días de Herodes, muchas traducciones lo aplican solamente, sucedió en los días, y esa frase la aplican solamente a Herodes. No, el griego aquí realmente pone la pausa, intenta comunicar que eso va aplicado también a Zacarías. O sea, la pausa viene después que se da el grupo de Zacarías. En otras palabras, Lucas lo que intenta decir es lo siguiente: en los días del rey Herodes y en los días del sacerdocio de la división de Abías, ¿okay?, de Zacarías, que estaba en la división de Abías. Entonces, eso es lo que intenta comunicar. ¿Qué ocurrió allí? En aquel entonces habían 24 divisiones sacerdotales instituidas por David.
que servían en el templo anualmente. Eso lo pueden encontrar en Primera de Crónicas 24, versículo 1 al 18. Es muy importante este texto. Este es el texto clave para entender la fecha, o sea, el nacimiento de Jesús. Ok, si leemos ese texto, ¿qué ocurría ahí? Bueno, David ahí, ¿verdad? Formó su gobierno, eso es lo que se describe, sus funcionarios, sus escribas, sus sacerdotes, ¿verdad? Todo lo que es su equipo de trabajo real. Y ahí se están nombrando, se asignando de forma al azar, obviamente, guiados y orquestados por Dios. Lloraron, se pusieron a mano de Dios y Dios iba dirigiendo todo y orquestando todo. Y ahí asignaron a los sacerdotes de la tribu de los levitas que iba a servir periódicamente en el templo por el periodo de un año. Y nombraron 24 divisiones. ¿Ok? ¿Qué número Dios hizo que le cayera al azar al grupo de Abías? Bueno, leemos eso precisamente en el versículo 10 del mismo capítulo 24. Y dice así: a Cos, esto es, ¿verdad?, uno de los líderes ahí de los levitas, a Cos le cayó la suerte, le tocó la suerte, la séptima. Y a Abías la octava. En otras palabras, cuando Lucas aquí nos cita que Zacarías, el padre, ¿verdad?, de Juan el Bautista, era de la clase de Abías, lo que está intentando decirnos es de esta clase octava de Abías. Ese número octavo es importante, ¿ok? Cada grupo servía 2 semanas no consecutivas al año. O sea, el año tiene 4 semanas. Una semana le tocaba a un grupo y la otra semana a otro grupo. Y luego se intercalaban. O sea, 2 semanas de un mismo mes, obviamente, pero no consecutivas. Entonces, esta tabla nos va a ayudar a mostrarle lo que le decimos. Por ejemplo, si son 24 divisiones, permítame explicar, la primera columna, ¿ok?, que aparece ahí en marrón o en verde, no sé, verde oscuro, marrón, no sé cómo se ve en sus pantallas, pero esa columna que está con letras en hebreo representa los nombres en hebreo del mes, ¿ok? Este mes es del calendario lunar. Y la columna que está a la izquierda es la transliteración, para que ustedes puedan seguirme cuando yo se lo vaya pronunciando en hebreo, ¿verdad?, de los nombres de los meses. Y la columna que está a la derecha con números son los días de cada mes. Y luego viene otra columna al final, a la derecha, con el equivalente en nuestros meses del calendario gregoriano. ¿Ok? Esto es el calendario lunar que luego los hebreos lo adoptaron, ¿verdad? Y es el calendario, para que ustedes entiendan todo lo que ocurre en la Biblia, tanto en el Primer Testamento, en la Biblia hebrea, como en el Nuevo Testamento, ocurre de acuerdo a este calendario lunar que está aquí en color más oscuro, ¿ok? Todas las fiestas, todo lo que ocurrió con Jesús, todo de acuerdo a ese calendario, no a nuestro calendario. Entonces, eso significa que el primer mes, Nisan, es el primer mes, incluso aparece en Éxodo como el primer mes. Dios lo instituye como el primer mes en la Biblia. Nisan, que cuando se celebra la Pascua, está en el libro de Éxodo. Entonces, Nisan son 24 divisiones sacerdotales. En Nisan servirían 12 divisiones. La división 1 y la división 2. En Iyar, el segundo mes, servirían la 3 y la 4. En Sivan servirían las 5 y las 6. Y en Tamuz servirían las 7 y la 8, que la 8 es la división de Abías, la división de Zacarías, el papá de Juan el Bautista. O sea, lo que ocurrió ahí, ocurrió en el mes de Tamuz, entiéndase entre junio y julio de nuestro calendario. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ok, el texto dice simplemente, sucedió que cuando se cumplieron los días de su servicio, ustedes saben la historia, ¿verdad? Se le apareció un ángel, lo enmudeció, le reveló que iba a tener un hijo, porque su mujer era estéril, la mujer de Juan el Bautista era estéril, y el Señor iba a abrir su vientre y iba a tener un hijo, iba a concebir. Entonces, ¿qué sucedió? Dice ahí, sucedió que cuando se cumplieron los días de su servicio, ¿los servicios de quién? De Zacarías, él se fue a su casa, ¿ok? Y después de aquellos días, ¿cuáles días? Los días que se acaban de mencionar en el versículo anterior, los días de su servicio, que con toda probabilidad fue en la segunda semana del mes de Tamuz. Porque en la primera, son 4 semanas que tiene el mes, ¿verdad? Recuerden que son 2 divisiones, servían 2 grupos el mismo mes. El primer mes era la división 7. La primera semana la división 7. Y la segunda semana era la división octava. Y luego se intercalaban la 7 y luego la octava. Con toda probabilidad, él sirvió en la segunda semana, Zacarías.
Entonces, después de aquellos días, o sea, después de los días de su servicio, dice el versículo 24, su mujer Elizabeth concibió, pero noten que esto dentro del mismo mes de Tamuz, ¿ok? Que se entiende que es junio-julio. Su mujer concibió y se reclutó por 5 meses. Para que ustedes vean que Lucas tiene en mente este mes de Tamuz en particular. Aquí dice 5 meses, o sea, después del mes de Tamuz se cuentan 5 meses y ella se reclutó por 5 meses. Noten cómo dice el primer verso, la primera frase del versículo 26, cuando el ángel ahora le está hablando a María. Y dice, en el 6º mes, o sea, esto es que el evangelista Lucas aquí está incluyendo el mismo mes de Tamuz como parte de los 5 meses ahora. O sea, en el 6º mes, después del mes de Tamuz, cuando Elizabeth concibió, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, etc. Ahí habla con María, ¿verdad? Entonces, 9 meses después nace Juan el Bautista. Eso lo pueden ver en Lucas capítulo 1, versículo 57. Esto sería en Nisan, marzo, abril. Pero debemos recordar que según Lucas, el mismo capítulo 1, pero los versos 35 al 36, Jesús era 6 meses más joven que Juan el Bautista. Y eso lo pueden ver en la tabla. O sea, si Juan el Bautista nació 9 meses después de cuando fue concebido, o sea, eso sería en el mes de Nisan, el primer mes, lo pueden ver en la tabla ahí, o sea, alrededor de marzo, abril, ahí fue cuando nació Juan, y Jesús era 6 meses más joven. Eso implica que tenemos que contar para atrás. Ok, entonces vamos a contar para atrás. El primer mes entonces sería el mes número 12, el último, ¿verdad? Adar, ese será el primer mes. Tenemos que contar 6 meses para atrás, porque Jesús era 6 meses más joven según Lucas capítulo 1. Adar, ok, luego viene Shvat. Os voy contando de abajo hacia arriba. Luego viene Shvat, ¿ok? Que sería lo equivalente a enero, febrero nuestro. Luego viene Tevet, que sería el tercer mes. Luego viene Kislev, ¿ok? Cuarto mes. El quinto mes sería Marcheshvan, ¿ok? Y por último, el 6º mes sería Tishri. Sería en ese mes que Jesús nació. Según el Evangelio de Lucas, Jesús tuvo que haber nacido en el mes de Tishri, que se entiende es finales de septiembre o mediados de septiembre, finales de septiembre a mediados de octubre, segunda, primera semana de octubre, etc. En ese periodo. ¿Y qué se celebra en ese periodo? Que requiera, que cumpla con los requisitos que vemos en los evangelios, la fiesta de los tabernáculos. O sea, si esto es así, ¿ok? Jesús tuvo que haber nacido durante la fiesta de los tabernáculos. Y esto concuerda muy bien con los evangelistas, precisamente con Juan en su capítulo 1, versículo 14, cuando dice, y permíteme traducirlo lo más apegado al griego posible. Juan dice, y la palabra, o sea, esto es aquí, el logos, se convirtió en carne, o sea, se encarnó, el logos. Y luego usa una frase en griego muy importante, y eskeinosen. Y eskeinosen significa, y puso su tabernáculo entre nosotros. Una frase muy importante. Y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Esa frase es muy importante por varias razones. Primero, esa frase, esa palabra, ¿ok? Eskeinosen, esa palabra es la misma palabra que se usa en la Septuaginta, la traducción griega, ¿ok? Del Primer Testamento de la Biblia hebrea, para referirse a la fiesta de los tabernáculos. ¿Ok? Que esta traducción, la Septuaginta, fue con toda probabilidad la traducción que usaron muchas veces los apóstoles. ¿Ok? Que data incluso antes de Jesús. Otra cosa importante es que solo Juan usa esa palabra. La palabra eskeinosen, solamente Juan la usa. Solamente. Y aparte de esta ocasión aquí, que la usa en el versículo 14, la usa 4 veces más. En todo el Nuevo Testamento lo usa solamente Juan y la usa 4 veces más aparte de esta. Y permítame leérsela, y en todas las veces, permítame leérsela, en todas las veces se traduce como tabernáculo, con la excepción de aquí. No sé por qué, pero no se traduce como tabernáculo, lo cual entiendo que está mal. Dice, por ejemplo, Apocalipsis 7:15, Juan hablando, quien escribió Apocalipsis, dice, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y aquel que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ese Apocalipsis 7,
15, Apocalipsis 12 también la usa también. Ahí dice ahí, por esto alégrense, oh cielos, y los que ponen su tabernáculo en ellos. Ay de la tierra y del mar, etc. Apocalipsis 13:6 dice, y abrió su boca con blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo de nuevo, etc. Eso, Apocalipsis 13:6 es la misma palabra griega, exactamente la misma. 21:3 de nuevo dice, entonces oí a gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está con los hombres y él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y él será su Dios, etc. Es la misma palabra griega que aparece una y otra vez. Hay muchísimas otras cosas más que pudiéramos decir. ¿Por qué encaja el nacimiento de Jesús entre septiembre y octubre en la fiesta de los tabernáculos? Que por el tiempo no nos da, pero hay muchas otras cosas más que nos da a decir. Por ejemplo, esta festividad es una de las festividades que obligaba a todo el mundo a movilizarse hacia Jerusalén. O sea, es muy conveniente que César Augusto haya mandado hacer el censo, ya que todo el mundo estaba de por sí movilizándose. En este caso, María y José bajarían a Belén, participarían del censo y luego subirían a Jerusalén para concluir la fiesta de Sukkot allá. Es la única festividad, la única en ese mes que requiere eso. Es la única. Aparte de que hace sentido que es la única festividad en ese mes que reclutaba tantas familias de tantas partes del mundo, por lo cual hace sentido que ellos no tuvieran espacio en el mesón ni en ningún lado, porque toda la ciudad estaba llena. Quien ha venido aquí a Israel durante esta festividad puede saber que hay una sukkah por todos lados, las familias están congregadas en todos lados, todos los lugares están llenos, es muy concurrido, etc. O sea, hace mucho sentido que sea durante esa semana de Sukkot de los tabernáculos. O sea que Jesús, sin duda, tuvo que haber nacido en la fiesta de los tabernáculos. Encaja históricamente, encaja teológicamente y encaja bíblicamente, encaja en todos los sentidos. ¿Ok? Ahora, si eso es así, entonces Jesús no nació en Navidad. No sé por qué celebrar Navidad, por qué hacer esa festividad en Navidad. Esa sería la segunda pregunta que nos tenemos que hacer. Y la respuesta es muy sencilla y tenemos que recordar lo siguiente. 6 meses, y es algo que pasamos por alto en el texto que leímos anteriormente, 6 meses después de Elizabeth concebir, fue donde María concibió. Fue cuando María concibió. Y leemos rápidamente el texto. En Lucas, capítulo 1, todavía, versículo 35 en adelante. Respondió el ángel, ese es el ángel Gabriel hablando con María, y le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí, o sea, María iba a concebir en esos días, en ese mes. Eso es lo que el ángel está diciendo, si leen todo el contexto. Y dice, continúa diciendo el versículo 36. He aquí, tu pariente Elizabeth, ella ha concebido ya un hijo a su vejez. Este es el 6º mes para ella, que era llamada estéril. O sea, Jesús es concebido 6 meses después que Elizabeth concibió. Si vamos a nuestra tabla que vimos anteriormente, dijimos que Elizabeth concibió en Tamuz. Recuerden eso, lo estudiamos anteriormente y lo demostramos. Si contamos 6 meses a partir de Tamuz, Tamuz sería lo equivalente a nosotros a junio, julio. Si empezamos a contar hacia abajo, ¿verdad? En orden, en los meses, ese sería el mes 4, Tamuz. Ahí fue cuando Elizabeth concibió. Tendríamos que contar 6 meses. ¿Ok? Av, mes 1. ¿Ok? Elul sería el 2. Tishri sería el 3er mes después que Elizabeth había concebido. Marheshvan sería el 4º mes. Kislev sería el 5º mes después después de Elizabeth haber concebido. Y Tevet sería el 6º mes, que eso da exactamente mediados de diciembre a principios de enero. Lo cual nos dice a nosotros que María, sin duda, tuvo que haber concebido durante diciembre, mediados finales de diciembre. ¿Ok? Entonces, lo que sí ocurrió en esta época de Navidad y debemos celebrar es la concepción de Jesús, la encarnación del Hijo de Dios en el vientre de María. La visita de los ángeles a María, José, toda esta visita de ángeles ocurrió durante este mes. Entonces, eso es motivo suficiente para celebrar durante estas fiestas.
el hecho de que Dios, el Todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra, Dios se hiciera hombre, se encarnara, la misma encarnación, y que el ángel le dijera a una jovencita: María, tú serás el instrumento para traer al Hijo de Dios, a Dios mismo hecho carne, a la tierra. Y esa concepción, no el nacimiento ocurrió en la fiesta de los tabernáculos, en Sukkot, pero esa concepción ocurrió durante estos días de Navidad, de diciembre. O sea, esa concepción, según vimos ahí y según pudimos demostrar claramente con las Escrituras, tuvo que haber tomado lugar durante estos días. Entonces, hermanos y amigos, eso es un motivo más que celebrar, que el Salvador del mundo, el Dios del universo, tomó carne y fue concebido en el vientre de un ser humano para entrar a este mundo, ocurrió durante estos días. Así que, si no hay motivo para celebrar más que ese, no sé cuál sería, ¿ok? Así que esto es todo, mis queridos hermanos y amigos. Así que la próxima vez que te sientes en la mesa, en estas fiestas de Navidad, a cenar, puedas recordar y puedas hacerlo con un significado real de que durante estos días el Hijo de Dios, Dios Todopoderoso, se encarnó y fue concebido a través de mensaje de ángeles en el vientre de una mujer. Así que esto fue todo. Te recuerdo, suscríbete al canal, dale un me gusta y comparte este video. Mi nombre es José de la Cruz. Shalom.